El plan maestro de Cristo tiene que ver con lo que Él planeó que fuéramos como iglesia. Si yo le pregunto uno por uno a cada de ustedes, hermano, ¿usted qué es? Bíblicamente hablando, ¿qué es? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su función dentro de la iglesia? Son cosas importantes en qué pensar, hermanos. Este plan maestro del Señor tiene que ver con lo que Él planeó que fuéramos como iglesia. Tiene que ver con nuestra función. La función de cada uno de nosotros. Tiene que ver con nuestro rol dentro de la iglesia, hermanos. Y hay un plan maestro establecido por el Señor. Y si el pastor o las ovejas no cumplimos la función que Cristo planeó, entonces, hermanos, la iglesia no puede ser lo que Cristo quiere que sea. La iglesia no puede ser lo que Cristo quiere que sea. Si el pastor o las ovejas no cumplimos la función que Cristo planeó para nosotros, el rol que estableció para nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, las iglesias que Cristo establece están formadas por un pastor y un rebaño de ovejas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 12 dice ahí la escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Las iglesias, hermanos, que Cristo establece están formadas por un pastor y por un rebaño de ovejas. Y el Señor Jesucristo pide que se reconozca a través del apóstol Pablo, en este caso, hermanos, de esta epístola dirigida a las iglesias en Tesalónica. El Señor pide que se reconozca al pastor, aunque no tuviera más de un año, porque tenían un año, cuando mucho, pero tenían la autoridad delegada de parte de Dios, con un año o el tiempo que fuera, hermanos, pero habían recibido la autoridad delegada de parte del Señor. La obra era inmensa, la necesidad era mucha, hermanos. Eran solamente 12 apóstoles y otros más que el Señor fue llamando al apostolado, que ya les he enseñado, hermanos. Así que el Señor está pidiendo que se reconociera al pastor de cada iglesia que no tenía más de un año de experiencia. Dice: os ruego, hermanos, que os rogamos que reconozcáis que eido es la palabra griega que se usa ahí. Y eso quiere decir que la mirada de la congregación de las ovejas, hermanos, la atención de parte de las ovejas en las iglesias en Tesalónica debían de estar, hermanos, fijamente en el pastor, toda la atención en el pastor. A eso se refiere reconocer. Reconocer también, que reconozcáis significa reconocer o entender, hermanos, que a cada pastor le había sido delegada autoridad espiritual de parte de Dios, aunque tuvieran ese tiempo de experiencia. Yo tengo 40 años de experiencia en el camino al Señor, hermanos, y siempre hay quien se revela a mi autoridad delegada. Imagínense a estos pastores con un año de experiencia.
Si yo que tengo 40 años de experiencia, hay quienes tienen problemas para estar bajo la autoridad delegada que el Señor me ha conferido, ¿no? Por ejemplo, en este día último, el día 31, ¿que fue cuándo? El lunes. ¿A quién de ustedes le habló el Señor para tratarle asuntos de esta iglesia? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿A quién de ustedes le habló el Señor para tratarle asuntos de esta iglesia? ¿A quién le dio palabra el 31 de diciembre? Y a cierta hora de la noche, hermanos, estando ahí en casa de nuestro hermano Manuel Romero, junto con otras familias que nos habíamos reunido ahí, hermanos, el Señor me dio palabra. Recibí palabra de parte de Dios y me dio instrucciones. Y una de las cosas que el Señor me pidió es que orara por cada, que hiciera una lista y orara por cada cabeza de familia. Que pusiera en sus manos en oración, que encomendara a cada familia, pero pidiendo por la cabeza, hermano, la autoridad de cada familia. Donde no haya varón, la mujer que esté al frente de la familia, quiero que me la presentes en oración. Tuve que pedirle un lugar al hermano Romero. Necesitaba entrar a un lugar privado, hermanos, para hacer lo que el Señor me estaba pidiendo, para uno por uno, hermanos, antes de que entrara el año nuevo, ponerlo en oración, encomendarlo en las manos del Señor a cada uno de ustedes, a sus familias, hermanos amados. Aleluya. Porque yo tengo la responsabilidad de parte de Dios de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Es por eso que estoy en esta función en esta noche. Gloria al Señor. Otra de las cosas que me dijo, hermanos, que quería el Señor que le transmitiera a la iglesia, es que me dijo el Señor: diles que el que pasa por encima de ti, refiriéndose a mí como pastor, me dijo el Señor: diles que el que pase por encima de ti, o el que pasa por encima de ti, pasa por encima de mí. Lo crea alguien o no lo crea, hermanos. Esa es la declaración del Señor. Y todo esto tiene que ver con autoridad delegada directamente de parte de Dios para un servidor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, para quien a veces llega de manera irresponsable a pensar que la función de un pastor no es, hermanos, trabajo, o que el pastor no hace nada. ¿Puede usted concebir que haya quien pueda pensar que el pastor no hace nada? Ayer nos tocó atender 3 casos y todavía a las 12 de la noche estaba recibiendo otro mensaje de otra necesidad más. Pero hay quien piensa que el pastor no hace nada. Pero ahí en la Escritura, Cristo define 3 funciones. Hablando sobre los que presidimos, dice: trabajan. Número 1. Gloria a Dios. Trabajan. Yo no trabajo fuera de la iglesia, yo no trabajo en lo material.